Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, sé que os había dicho que el directo iba a ser al mediodía, pero bueno, pues como siempre, a veces las cosas se lían y hasta ahora no he encontrado un momento que no os voy a engañar, en cualquier momento se puede ver interrumpido porque tengo a los 3 niños por ahí y bueno, esperemos que no, pero en cualquier momento se puede ver interrumpido. Siento esta cara, o sea, realmente se nota, ¿no? Viernes, última hora, todo el cansancio de la semana y tal, tengo una mala cara que creo que ningún filtro la saltaría. Pero bueno, da igual, vamos a probar algún filtro a ver qué pasa. A ver cuál se me ocurre que podría quedar bien. Uy, no, este no. ¿Este? Bueno, pues venga, este. Es que básicamente el problema no es que estoy fatal peinada. Bueno, el tema es que hoy os iba a hablar de, al final, en la encuesta, como habéis visto, ganó el tema de la lactancia materna. Con lo cual, hoy toca que os hable un poquito del tema de la lactancia materna. Básicamente os quiero hablar un poco desde mi experiencia como ginecóloga, obviamente, que he hablado con muchas pacientes que han dado el pecho, pero también, sobre todo, como madre, que he tenido una lactancia materna, simplemente le he dado pecho a mi último hijo, ¿vale? De los 3 solo le he dado al último y me ha funcionado súper bien y entonces pues estoy encantada con la experiencia. Y si ya obviamente como médico mi labor era estar defendiendo la lactancia materna como mejor fuente de alimentación para el bebé, pero que por circunstancias personales y por una decisión de elección personal no hice con los 2 primeros, ahora con el tercero lo he hecho y entonces pues es como que me siento un poco más en conocimiento de causa de poderos explicar las dos cosas, ¿vale? Primer concepto sagrado. La lactancia materna es una elección personal, nunca es una imposición y nunca hay que hacerla porque si no me voy a sentir peor madre, etc. Nunca, jamás os podéis basar en ese motivo para decidir probar la lactancia materna. La lactancia materna es una decisión personal. Hoy en día la mayoría somos madres porque hemos querido ser madres, con lo cual es una decisión personal que escogemos en un momento en el que somos muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y es una decisión personal que, sobre todo, otra cosa que hay que tener en cuenta, no es irrevocable. Es decir, que si tú decides que quieres empezar lactancia materna y luego por A, por B o por C el tema no te funciona, bueno, pues por suerte vives en Occidente y tienes otras opciones que puedes probar y que funcionan muy bien, ¿vale? Pues venga, una vez dicho esto, si vuestra decisión es lactancia materna, yo os aconsejo que os informéis un poquito antes de dar a luz de en qué consiste exactamente la lactancia materna, porque, ya os lo digo, es cero Pinterest y cero bonita y fluida los primeros, os diría 5 o 7 días, ¿vale? Los primeros 5 o 7 días pensad que estáis recién habiendo dado a luz. Si es el primero estaréis con un torrente de emociones difícil de gestionar, puede que tengáis molestia de los puntos, puede que os veáis fofas con esa barriga que queda en el posparto, ¿vale? Y además la lactancia tarda como mínimo unas 48 horas en producirse la subida. Esas primeras 48 horas hay que gestionar a un bebé que las primeras horas se va a portar súper bien porque está cansadito del parto, etcétera, pero que luego empieza a tener hambre de verdad y que con el calostro, por mucho que es suficiente para las primeras horas, pues cuando se acercan esas 48, el bebé quiere un poco más. Entonces, gestionar un bebé que empieza a no ser un bebé que solo duerme, sino que se queja porque quiere comer, gestionar el estrés emocional que supone el haber sido madre, el que estás en un ambiente que no es el tuyo, que es una clínica o es un hospital, etcétera, puede costar, con lo cual, me reitero, tiene que ser una decisión meditada, consciente, personal y que no os dejéis influir por vuestro entorno, ni por lo que opinan, ni por lo que no opinan, ni porque es lo que os digo, o sea, yo sé como médico que la lactancia materna es lo mejor para los niños y a mis 2 primeros hijos por circunstancias personales no les di, ¿vale? Y no por eso me siento peor madre, ni les quiero menos, ni he tenido un vínculo menos fuerte con ellos. Y tampoco acepto, digamos, que la gente se meta conmigo por esa decisión. Es decir, entre las mujeres, sobre todo, solidaridad, respeto y pensar que cada una hacemos para nuestro hijo lo que creemos que es lo mejor. Pero, os digo, con el tercero me ha funcionado súper bien la lactancia y como
como médico sé que es lo mejor para el bebé y además con el tercero me ha funcionado, pues os quería explicar, ¿vale? Entonces, trucos para que funcione bien la lactancia. 1, sentirse cero presionada de que ha de funcionar. 2, ser consciente que no es un mundo de rosas, que la primera semana es fastidiada. Y la que diga lo contrario, y ponerlo un poco en cuarentena, ¿vale? Igual es que se le ha olvidado, ¿vale? Pero la primera semana no es ideal. Lo que os decía, las primeras 48 horas hasta que se produce la subida pueden acabar siendo un poco complicadas. Luego es típico que durante 2 o 3 días, cuando tengas la subida, notes que tienes aquí 2 piedras que no entiendes. O sea, es un tema de que la producción se adaptará a la demanda, ¿vale? Entonces el bebé no deja de ser un bebé muy pequeñito, que mama muy poca cantidad. Y la subida inicial es una subida intensa, en la que se produce gran cantidad de leche. Luego no se va a quedar así el concepto, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque el bebé cada vez irá comiendo más y segundo, porque la producción va a venir determinada por el reflejo de succión. Es decir, cada vez que el bebé succione produciremos leche. Pero para que todo este circuito se establezca, funcione y fluya como mínimo 7-10 días. Por eso yo a mis pacientes les digo, si intentamos lactancia, la intentamos de verdad. Es decir, al tercer cuarto día de lactancia materna decir que ha fracasado es algo que es relativamente esperable, digamos. Es decir, en la lactancia materna al tercer cuarto día no haya casi nadie que le fluya como la seda. Hay que esperar esa primera semanita y pasar esa primera semana veréis que todo hace un clic y que realmente si la lactancia funciona, funcionará bien, ¿vale? Obviamente que funcione bien la lactancia no quita estas cosas que os voy a enumerar. La lactancia es sacrificada, quiero decir, es exigente en el sentido de que tiene que ser bastante a demanda. Podéis medio intentar o veréis que al final vuestro hijo se acaba medio regulando, pero la verdad es que es bastante a demanda, con lo cual tenéis que ser conscientes y estar preparadas que en cualquier momento podéis tener que dar el pecho. Aparte de este concepto de que es a demanda, pues lo que implica muchas veces es que prácticamente vuestro bebé en sus primeros meses de vida solo va a encontrar consuelo con vosotras. Eso es muy bonito y reconfortarte por un lado y ver que eres capaz de alimentar a tu bebé y que lo único que necesita tu bebé eres tú, es algo precioso, pero esto precioso cuando empalmas 4, 5, 6 noches, que cada 2 horas se despierta, que luego tienes que seguir con tu día a día, etc. Hay días en que esa preciosidad la podéis acabar poniendo un poco en cuarentena, en plan, y me encantaría que se calmara también con su padre o con mi madre o con alguien que... Entonces, sobre todo, no desesperar y que la situación nunca os sobrepase, ¿vale? Entonces, trucos para que no os sobrepase: dormir y dormir cuando podáis, como podáis, pero dormir, sobre todo, hay que descansar, ¿vale? Y no os preocupéis que vais a encontrar esos momentos para descansar, pero buscarlos y saliros un poco de la vida cuadrada, es decir, pues a lo mejor el bebé mama mucho durante el día y por la noche la verdad es que veréis que al poco las tomas nocturnas suelen hacerlas bastante bien, ¿vale? Las tomas nocturnas, los bebés, las de la madrugada más bien, ¿vale? La de las 4 o 5 de la mañana, suelen hacer una toma larga que funciona bien y que además el cuerpo es muy sabio, ¿vale? Y con esto se segrega oxitocina, que lo que hace es que vosotras os durmáis bastante rápido después, ¿vale? Os quedáis como bastante tranquilas y os dormís bastante rápido después. Con lo cual es lo que os decía, a lo mejor a las 4 o 5 hacéis una buena toma y el bebé se queda dormido, pues en vez de hasta las 7:30, 8, que es cuando empieza el ritmo de la casa, pues tenéis suerte y se queda dormido hasta las 9, pues aprovechad, ¿vale? O sea, vosotras sabéis cómo habéis pasado la noche hasta las 4 o 5, con lo cual aprovechad, ¿vale? Mi experiencia personal es que mi bebé último tuvo menos cólicos que los 2 mayores. Yo no puedo aseguraros que haya sido simplemente por el hecho de la lactancia materna, pero sí que es verdad que la lactancia materna la digieren más fácil que la lactancia artificial. Y luego también tenéis que pensar que los 3 meses es una frontera importante. Antes de los 3 meses todos los bebés son como muy frágiles, ¿vale? Los de lactancia materna, aparte de esa fragilidad, tienen ese concepto de demanda, con lo cual tendréis la sensación de que vuestro bebé está todo el día colgado de vuestros brazos. Pero veréis que poco a poco el tema se va regulando. Y sobre todo veréis esto que os digo de las noches, que hay una de las tomas de la noche que funcionará bien, que el bebé mamará bien y que os quedaréis, tanto vosotras como el bebé, bastante relajados. Una cosa importante que tenéis que saber y no caer en esa tentación es que primero se vacía un pecho y luego se cambia al otro pecho. Lo de ponerlo 2 minutitos en este pecho y ¡ay, es que está inquieto y medio llora y me lo cambio a este! Y luego ¡ay, está inquieto y me lo cambio a este! No.
Primero vaciamos un pecho porque la leche tiene una composición diferente, la que empieza a salir al principio de la del final. La del final es la que es más grasa, la que tiene más aporte calórico y la que deja más saciado al bebé. Con lo cual es importante que primero vaciéis un pecho y si con ese pecho el bebé se queda satisfecho, pues os acordáis de alguna manera cuál ha sido, os lo apuntáis, os ponéis una tirita en el sujetador de un color para acordaros cuál ha sido, o lo notaréis, ¿vale? Y en la toma siguiente le dais el otro pecho. Pero acordaros de esto, sobre todo, ¿vale? Vaciar bien un pecho antes de cambiar al otro. Y lo que sí que está muy desfasado es aquello de 10 minutos en un pecho, 10 minutos en el otro y a dormir. No. El bebé mama todo el tiempo que necesite. Ellos se autorregulan y es lo que os he dicho. Primero le dais un pecho, cuando ya de ese pecho veáis que se suelta, digamos, probáis el otro. Que no quiere, no pasa nada, a la siguiente toma le daréis del otro, ¿vale? Trucos más para que funcione la lactancia, que me han funcionado a mí, ¿vale? De la casa Me & Me Cosmetics, yo me puse una cosa que se llama bálsamo para el pecho, que tiene un poquito de mentol y que cuando tienes esa sensación de subida, de que el pecho está duro como una piedra y te va a estallar, relaja bastante y ayuda, ¿vale? A mí me encantó, de Me & Me Cosmetics, el bálsamo para pecho. Luego, también me funcionó muy bien una app que se llama LactApp, que no sé si la conocéis, LactApp, me funcionó súper bien, me ofrecían unos consejos muy buenos, tienen un chat directo con el que puedes hacer preguntas y además tienen un montón de información que puedes ir leyendo, ¿vale? Luego, otra cosa que también me ayudó mucho son unas cazuelas que lo que hacen es que las pones debajo del sujetador y evitan el contacto directo del pezón con nada, ¿vale? Con lo cual, el concepto de ponerte crema antiestría y antigrietas, luego el disco, luego el sostén, etcétera, todo aquello se queda muy húmedo y no acaba de secarse bien. Yo, cuando notaba alguna mínima grieta, me ponía un poquito de la crema, pero luego me ponía esta cazuelita para que, dijéramos, el pecho quedara al aire. Y la verdad es que me funcionaron muy bien. Solo las necesité, os digo en serio, los primeros 10 días. Luego ya no tuve problema de grietas. Súper importante también que comprobéis que el agarre del bebé sea el bueno, porque muchas veces es un problema de agarre y el agarre no es bueno, pues uno de los motivos puede ser porque el frenillo lingual del bebé sea corto y haya que cortarlo. Otro puede ser porque tiene la mandíbula de abajo un poquito más pequeña. Es decir, que insistid, hablad con vuestro pediatra. Si veis que no funciona la lactancia como tendría que funcionar pasados 10-15 días, no os quedéis con la sensación de, bueno, venga, no ha funcionado, cambio. Si tampoco está siendo dramático, pero no fluye perfecto, insistid y buscad soluciones. Por ejemplo, yo a bebé flaco le cortamos el frenillo porque hice un par de mastitis. El tema mejoró, ¿vale? Por eso os digo, insistid. Intentad buscar en vuestro centro de salud o con vuestro médico, con vuestro ginecólogo, preguntadle si conoce algún grupo de soporte a la lactancia materna. Eso también puede ayudar. Aquí hay una chica que me pregunta que le costó mucho la lactancia con sus 2 hijos, nunca hubo motivo aparente, ni frenillo ni postural, me pasará igual con el tercero, ¿verdad? Pues no tiene por qué. Prueba un poco lo que te he dicho, prueba con el bálsamo del Me & Me, prueba con, sobre todo, lo muy importante es estar muy relajada y estar muy tranquila. Y lo que te digo, no ponerte nerviosa enseguida, no cambiar de pecho a pecho rápido, intentar entender que primero hay que vaciar un pecho y luego el otro. Probar con un cojín de lactancia. Yo tenía un cojín de lactancia y la verdad es que me era muy cómodo al principio. Luego cuando el bebé ya crece, es lo que os digo, hasta los 3 meses es un bebé frágil que cada toma tiene que estar todo el mundo un poco como concentrado, ¿vale? A partir de los 3 meses le das el pecho donde sea y cuando sea. Yo le he dado en el probador del Mango, le he dado en el súper y le he dado en la calle, ¿vale? O sea, donde sea. Pero es verdad que las primeras veces es un bebé frágil y pues, bueno, pues no está mal hacer un poco un ritual con cada toma, ¿vale? Mi último hijo con leche materna también tenía cólicos, mi primer hijo nada y tiene alguno, ambos. Pues no, mi hijo, el bebé, no tuvo prácticamente ningún cólico, la verdad, ¿vale? ¿Qué más os decía? Eso, que a partir de los 3 meses veréis que las tomas cambian y que el bebé empieza a autorregularse y a hacer unos horarios un poco establecidos, ¿vale? Aquí me preguntáis, ¿los pechos cuando vuelven a la normalidad desde que dejas la lactancia? Ahora os voy a dar la única mala noticia de la lactancia materna. Nunca vuelven a lo que eran. ¿Vale? El gran peaje que pagamos las mujeres cuando damos el pecho es que el pecho nunca vuelve exactamente a lo que era. Yo en mis años mozos tenía una 95 y un pecho colocado estupendamente y ahora pues no,
¿vale? Y os diré que tengo 3 embarazos y que realmente noto que me ha quedado peor después de esta lactancia materna que con los otros, ¿vale? Es aconsejable sacarse leche. Mi hijo me vaciaba, pero antes de que quisiera mamar tenía los pechos a tope con mucho dolor, o siempre sacaba leche. ¿Tuve leche? Puedes sacarte leche, obviamente. Si tienes leche suficiente puedes sacarte leche, pero yo también pienso que primero lo que os decía, esos primeros 15 días de esperar a que todo se ordene. Antes de 15 días yo no creo que sea bueno empezar a sacarse leche, ¿vale? Estamos liadas como cosidades, pero los tiene como atrás de todo, respira con normalidad, pero al mamar se va separando y enganchado. ¿Puede tener algo que ver? Bueno, pues a lo mejor es que se queda la naricita muy tal y como no saben respirar por la boca, sí, podría ser. ¿Nos podrías dejar escrito cuando puedas las marcas de la cacerola para el pecho? Las marcas son de Medela, perdón, no os lo he dicho, ¿vale? Son de Medela. Entonces, otra cosa que os quería comentar. Yo también utilicé sacaleches y me funcionó súper bien. Lo empecé a utilizar yo creo cuando el bebé tenía 2 meses, antes no, ¿vale? Pero me funcionó súper bien. También me daba un poco de libertad en ese sentido de que, aparte de madre, que estás súper bien, eres mujer y hay momentos pues que quieres no estar con el bebé absolutamente pegado. Entonces, yo me sacaba leche en alguna de las tomas de la madrugada, con él mamando de un pecho me sacaba del otro, o a veces si él estaba dormido me daba tiempo también entre toma y toma a sacarme leche, ¿vale? Al principio lo que hacía era un biberón al día, se lo daba de mi leche que me había sacado. Se lo daba en un biberón que se llama Calma de Medela, ¿vale? Porque el sacaleches que yo utilizaba era el Swing de Medela. Luego os dejaré una pantalla con todas las cosas para que las tengáis, ¿vale? Y ¿cómo hice el destete? Pues muy progresivo. Hubo un momento que en vez de solo un biberón de mi leche, le empezábamos a dar igual 2 biberones de mi leche y el resto era, se cogía el pecho. Luego el tío, cuando descubrió que con el biberón lo tomaba más rápido, no le importó demasiado el alternar las 2 cosas y entonces pues ahí poco a poco pues empecé un día a poner un biberón de fórmula tal y cual y yo creo que cuando tenía 5 meses y medio ya prácticamente mantuvimos la lactancia como un momento nuestro, que igual lo hacíamos 1 o 2 veces al día, pero yo ya había empezado a trabajar y la verdad es que te diré que creo que a los 6 meses ya lo dejó del todo, ¿vale? Pero para mí el destete fue fácil porque desde los 2 meses que yo más o menos le daba un biberón de mi leche, de leche que me sacaba con el Medela Swing, que es este que enchufas o que tiene pilas y que es doble, o sea, brutal, ¿vale? O sea, optimizas el tiempo muchísimo, ¿vale? Y no sé qué más comentaros. Bueno, el riesgo de mastitis, que en la lactancia materna aparece sobre todo las primeras 8 semanas de la lactancia, ¿vale? Y, a ver, más preguntas. Mutu, que también tiene 3. ¿No es complicado la lactancia materna con 2 peques en casa? Me agobia este tema. Bueno, la verdad, te voy a ser sincera, a mí me coincidió en verano. Entonces, en verano todo fue muy hippie, muy fácil, muy bien. Cuando volvimos en septiembre a Barcelona, las rutinas, y veía que a veces no podían ir a buscar nunca a los niños al cole porque no sabía cuándo iba a mamar el bebé y tal, es cuando pasé de un biberón de fórmula, un biberón de mi leche, a 2 biberones de mi leche al día, para poder, al menos yo, hacerme un poco de horarios y decir, oye, yo voy a llevar a los niños al cole cada día, con lo cual este ratito sé que no voy a estar, pues lo dejo con la canguro con un bibe mío, ¿vale? Tiene eso, pero mis hijos mayores también son más mayores, tenían 8 y 6 años entonces, y con 8 y con 6 no tenían celos, se sentaban conmigo aquí en el sofá tranquilamente y hablábamos mientras daba de mamar, es decir, que en ese sentido a mí no me costó, ¿vale? ¿Qué más? Viajar en avión con un bebé de 2 meses y con lactancia materna en acto, pues perfecto. Yo me fui a Menorca cuando el bebé tenía 1 mes y medio y nos fuimos en un barco toda la noche. Y muy bien. Destetar si no quiere coger el biberón ni con mi leche. Pues prueba con el biberón con el Calma de Medela, ¿vale? Que funciona muy bien. Porque es un biberón que figura que simula bastante bien el reflejo de succión que han de hacer con la lactancia materna. Y luego otra cosa, si no, tienes que probar que el biberón no dárselo tú, es decir, tú no estar ni en casa cuando alguien le dé el biberón, ¿vale? Porque el tío o la tía, no sé, si ve que tú estás en casa o te huele o nota que tú le estás intentando dar un biberón, dirá, pero aquí ¿qué pasa? O sea, ella es teta, ¿sabes? Entonces es mejor eso. Estoy tomando Ceracet, lo tengo que seguir tomando aunque hagamos lactancia mixta. Bueno, el M entiendo que es mixta, o sea, con lactancia materna siempre Ceracet. Y AC y alimentación complementaria, entiendo.
O sea, mientras des alguna toma de lactancia materna, tienes que tomar Ceracet, porque si aún le das lactancia materna, pues puede tener un paso hacia el bebé, ¿vale? Y nada más, bueno, luego obviamente, esto ya no hace falta que os lo diga porque supongo que ya lo sabéis todas, la lactancia materna no protege del embarazo. Es cierto que cuesta un poco más quedarse embarazada con lactancia materna que sin, pero no estáis protegidas contra el embarazo. Con lo cual, mirad el vídeo de YouTube del otro día sobre métodos anticonceptivos para que sepáis qué anticoncepción podéis hacer si estáis con lactancia materna, ¿vale? Y un último apunte que se me había olvidado. La lactancia materna, ¿qué va a pasar? Os va a dar mucha sed, mucha. Bebed mucha agua, de verdad, siempre muy bien hidratadas. Y puede daros a veces un dolor como que viene de dentro y sale como hacia el pezón, raro, ¿vale? Ese dolor puede mejorar bastante tomando un probiótico que se llama Lactanza, un comprimido al día. También os lo voy a dejar, ¿vale? Como recomendaciones y cosas que pueden funcionar durante la lactancia materna. Y creo que con esto un poco ya he hablado bastante sobre la lactancia materna. Cualquier cosa que queráis, pues me preguntáis. Si queréis, en breve puedo hacer un preguntas y respuestas y ahí acabamos de hablar. Y ahora os dejaré un par de pantallazos con información relevante al respecto, ¿vale? Venga, hasta luego.